Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a estar aprendiendo que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Posiblemente para los hombres, pero para Dios no. Y esto lo encontramos en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y Lucas 18:27 dijo Jesús, y le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos que en Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? Cuando nosotros tenemos una petición delante de Dios y tú piensas que Dios no te la va a ayudar, no te la va a cumplir o que Dios no va a poder, es el error más grande. Para que tú puedas tener esa respuesta, para que tú puedas tener ese milagro en tu vida, lo primero que tienes que hacer, paso número 1, es cambiar tu forma de pensar. No puedes limitar a Dios a tu circunstancia. No puedes limitar a Dios en tu pensamiento. Si tú pides desde tu necesidad, digamos que la persona que sufre de cáncer lo ve como algo grande, como que el cáncer no hay quien lo venza. Ni Dios puede, claro que Dios puede. Pero si tú piensas que Dios no puede, tú le estás dando toda tu credibilidad, todo tu poder y toda tu confianza a tu pensamiento negativo. Pero si tú piensas que el cáncer es como una gripa para Dios, entonces estás dándole la vuelta al pensamiento y estás permitiendo que Dios empiece a obrar en tu vida. El primer paso para que tú tengas una respuesta de parte de Dios es dejar de creer que Dios no puede. Dejar de pensar que Dios tiene limitaciones. Dejar de creer que Dios no te quiere ayudar. Porque sabías que la palabra de Dios dice en Isaías que Él está buscando a quien puede ayudar. Porque hay poca gente que tiene fe. ¿Sabes por qué? Porque no entienden lo que la palabra de Dios dice. Si tú pides desde tu credibilidad, desde tu enfermedad, desde tu necesidad, desde tus limitaciones, ¿sabes? Cuando tú le dices a Dios, Señor, ayúdame con este problema en mi casa, con mis circunstancias económicas, con mi esposo, con mis hijos, no puedo cambiar las circunstancias, yo creo que mi esposo nunca va a cambiar, mis hijos nunca van a cambiar, esta situación económica nunca va a cambiar. Tú estás haciendo una oración de confesión, pero al mismo tiempo estás pidiendo desde tu necesidad. Y no podemos pedir de esa manera. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Y cómo lo vas a hacer? En primer lugar, tienes que entender, leer algún versículo que te afirme. En este caso, por ejemplo, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú le pides a Dios algo desde tu punto de vista, pero ya renovado, no con ese pensamiento corto que dice, quién sabe si Dios me escuche, quién sabe si Dios pueda. Cuando tú cambias tu forma de pensar y empiezas a darte cuenta que Dios tiene todo el poder para obrar a tu favor y que Jesucristo te ha justificado y que Jesucristo está delante del Padre orando por ti, abogando por ti, ayudándote, hablando bien de ti. Fíjate qué tremendo, ¿sabes? Toda persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de vida, tenemos la garantía de tener un abogado delante de Dios Padre, porque te garantizo que hay un adversario delante de Dios Padre que se llama Satanás. Y sabes que la traducción de diablo significa el acusador. Entonces, cuando nosotros no estamos bajo la cobertura de Cristo y tú vas y le pides, Satanás dice, no, ella es culpable de esto, a ella no le ayudes porque ella tiene esto y esto y esto. Dijo así, hizo allá. Pero cuando ya estás del lado de Cristo, Cristo te justifica, tú confiesas tu pecado, pides perdón, te arrepientes y te apartas. Y entonces cuando tú tienes la necesidad, tú no vas sola delante del Padre. Tú vas acompañada de Jesucristo. Y cuando tú vas y le dices, Padre, yo te pido por esa situación que estoy viviendo económica o esta situación, este problema, esta enfermedad, Jesucristo está aquí, a tu lado. Y Jesucristo le dice, sí, por favor, Padre, concédele lo que te pide. Porque yo la conozco, porque la reconozco, porque es mi hija, mi hijo, porque ella me ha confesado, porque ella me ama, porque ella trata de buscarme, porque ella quiere creerme. Concédele esto hoy, ¿sabes? Y el primer pensamiento que tiene que llegar a tu cabeza es que Dios te quiere ayudar, que Dios te ama, que Dios no te juzga, ¿sabes? Una vez que tienes a tu abogado de tu lado, que es Cristo, no hay nadie que te pueda juzgar, porque la palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos si Cristo es el que justifica? Y Jesucristo dijo en Juan 14:16, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre te lo dé. Y dice la palabra de Dios en Marco, si orando creyeres,
recibirás lo que estás pidiendo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mucha gente no recibe? Y la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios y que abogado tengo en Cristo Jesús y que sí puedo recibir. ¿Por qué? Porque no he renovado la mente de mi espíritu. Entonces, paso número 1, debo de empezar a creer que Dios me ama, que Dios quiere algo bueno para mí y que Dios está buscando hacerme un favor a mí. Porque cuando Dios te hace un favor a ti, entonces tú vas y platicas. Entonces tú vas y das testimonio. Y cuando ves a otra persona en problema, le dices, ¿sabes qué? Ora con fe. Dios me sacó de un problemón que yo no sabía ni cómo salir, pero Dios me ayudó, Dios me sostuvo. Esa gente es la que le agrada a Dios. Entonces, si tú haces eso, cuando tengas otro problema, Dios te va a decir, claro que te ayudo porque diste testimonio de mí. Pero entonces, Dios quiere ayudarte. Es su labor. ¿Sabías que la labor de Dios es esa? Que Él está buscándote. Si tú lees la palabra de Dios, hay 365 no temerás. Y dice, ¿qué significa? No temerás mal alguno. No os afanéis por el día de mañana, dice la palabra de Dios. Te está diciendo, yo te ayudo. Cada día yo te sostengo. Cada día yo te ayudo. Cada día yo te cuido. Yo te guío. Estoy por ti. Soy tu amigo. Te amo. Soy tu padre. ¿Sabes? Lo que ha sucedido en la actualidad es que mucha gente ha perdido la fe. Es que mucha gente ha perdido su brújula, su forma de dirigirse hacia Dios, ¿sabes? Porque el enemigo es experto en decirte, tú eres culpable de esto y de esto. Pero si tú ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú le tienes que decir, soy justificada por la sangre de Cristo y tengo derecho a vivir una vida plena porque Cristo vive en mí. Porque Cristo es mi abogado. Porque yo estoy haciendo lo que al Padre le agrada. Porque estoy bajo la autoridad y la obediencia en Cristo. Eso sí, si no estás en autoridad o si no estás en la obediencia, hay muchas cosas que no van a suceder. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedir perdón y caminar derechito. Porque para Dios nada es imposible. Si te cuesta trabajo creer lo que estás pidiendo, antes de pedir, renuncia al espíritu de incredulidad. Tienes que decir, yo renuncio al espíritu de incredulidad y decido desde ahora en adelante creer que Cristo me ama. Y si aún así hay pensamientos, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios quiere ayudarme? ¿Sabes? Vete a la palabra. Hoy te pido que te aprendas este versículo, lo escribas y esto te va a sostener. Escríbelo, ponlo ahí en tu refrigerador y cada vez que tú lo leas, vais a abrir el refrigerador, va a decir Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y nada es nada. No hay nada que sea imposible para Dios. Y cuando tú tienes una reconciliación con Dios y cuando tú estás cerca de Él y cuando tú le obedeces, Dios no te va a negar nada. ¿Sabes? Soy mamá. Y cuando mis hijos se portan bien, no les niego nada. Pero si se portan mal, pues sí, le voy a poner algunas restricciones. Pero si es una necesidad básica, nunca les voy a negar, porque soy mamá. Y Jesucristo dijo, pero si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no os dará todo lo que le pidas al Padre en mi nombre? Y eso está en Mateo 7:7. Así es de que yo te insto hoy, te invito para que empieces a creer que en Dios todo es posible. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Renueva tu pensamiento y empieza a declarar que tienes la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces no logras alcanzar lo que le estás pidiendo a Dios porque tus pensamientos, aquí en tu cabecita no hay fe. La fe viene de las entrañas. La fe viene del conocer la palabra de Dios, de permitirle a Cristo que viva dentro de ti, de entender que el amor de Dios es perfecto en ti y en mí. Yo te invito para que hagas una oración conmigo. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de vida, ese es el primer paso que tienes que dar para poder ser escuchado y ayudado por Dios, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de vida. Y es esta oración que tú tienes que hacer. Yo la voy diciendo y tú la repites atrás de mí. ¿Te parece? Lo tienes que hacer con fe porque no hay forma de engañar a Dios. Esa es la palabra de Dios que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y sabes, se tiene que hacer 100% genuino. Cuando hablemos delante de Dios, no podemos ocultar nada porque Él lo sabe todo. Así es de que empieza a orar conmigo, da ese primer paso, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de vida, para que después puedas poner tus peticiones delante de Dios y reciba lo que estás necesitando. ¿Por qué? Porque en Dios Padre, eso es lo que tenemos, un Padre bueno. Repite conmigo, por favor. Di, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por mí. Entra en mi corazón, sé mi único y suficiente Salvador, yo te recibo.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo decido perdonar a cualquier persona que me haya ofendido y pido perdón por todo mi pecado y toda mi iniquidad. Te pido, mi Señor, Espíritu Santo de Dios, que seas el único Espíritu que pueda habitar en mí. Solo a ti te doy autoridad en mi vida, en mi casa y en mi cuerpo. A ti, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si haces esta oración con fe, bueno, ahora sí, estás listo, estás lista para pedirle a Dios lo que tú estás necesitando desde ese punto de fe, entendiendo y creyendo que para Dios nada es imposible, que lo único que tenemos que hacer es pedir y después de que ya pedimos, decirle gracias porque sé que pronto veré esto que estoy necesitando, gracias porque ya lo recibí, no importa que ahora mis ojos físicos no lo vean, lo recibo espiritualmente. Si estamos hablando de sanidad, declara que eres sana y puedes citar un versículo bíblico que te apoye, que en este caso sería Isaías 53, o si estás sufriendo de situación económica, también está en Isaías 53, Él se hizo pobre para enriquecernos. ¿Sabes? No tan solo está hablando de lo espiritual, Él es un proveedor, Él es un Dios Padre Todopoderoso y quiere darte todo lo que necesitas porque tú eres su hijo, eres su hija. Él quiere suplirte porque es un Padre bueno. Pues buenas noches, bienvenidos.